aparece de esa forma. Y bueno, ahora podemos ir acercándonos y si queréis pues damos primero un vistazo general alrededor del edificio y luego entramos y lo vemos por dentro. Muy bien, estupendo. Imagen de los invernaderos, ¿no? Y en cambio en el proyecto aparecen dibujados. Sí, aparecen dibujados, sí, sí. Conexión con Coder. Sí. Aquí en un garrafón en hormigón, que es muy bonito, como fue cortando. Qué bueno. Sí. Este suelo continuo lo repetí yo del mismo color, por lo menos en lo que yo había investigado. Había varias zonas que las tenía de moqueta, como era la biblioteca, pero los investigadores, pues esto era la biblioteca, la moqueta era para el sonido, para que todo el mundo estuviese en un ámbito muy tranquilo, pero por mantenimiento y limpieza, el personal de limpieza que también sugería las plaquetas que había que renovar o tal, para que la fregona se deslizase bien, por eso estuvieron encantados al principio con la resina, porque esto es una gozada, ¿no? Pues digamos que todo lo que no es pasillos de distribución y escaleras, que se conservan el resto no era... Que las esquinas de los edificios no debían ser aristas cortadas, sino que el mortero debía envolver la vista hacia un dedo, ¿no? Ponerse el dedito y era justo lo que es un dedo. Pues esta yo ya no lo conocí, no sé cuántos años tiene, pero habían puesto esta plaqueta y es donde más azota además. Este ángulo es donde más azota. Al bosque, ¿no? Y era muy limpio y claro, el grueso de esta carpintería pues hace que haya perdido todo su encanto. Qué pena, sí. Que con un simple tubo pues hizo el pasamanos completo de arriba abajo. Este es de una belleza increíble este espacio. Y esta era una entrada auxiliar que utilizan ahora desde el parking. Y es el arranque de escaleras y de ascensor.
Música